Bueno, probando uno, 2, 3. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Bernardo Osorio y esta es una visión más de reflexiones aquí por Virgen de Guadalupe Radio. El día de hoy vamos a hablar sobre la administración del tiempo. En el programa pasado hablamos sobre el valor del dinero y hoy hablaremos sobre el valor del tiempo y cómo darle un muy buen uso. Nos acercamos a las épocas navideñas, a las épocas también de cierre de ciclo. Comenzamos un nuevo ciclo el 2022 y aquí queremos darte algunos elementos para que todo aquello que te propongas y todo aquello que hiciste durante este año lo puedas ver desde la óptica de cómo podemos ser mejor. Te vamos a dar un par de metodologías para un mejor manejo de el tiempo. Quiero también recordarte que la forma en la que más eficazmente podemos estar en contacto, eh, ustedes que nos escuchan y Virgen de Guadalupe Radio, es a través de la aplicación. Es muy sencillo, puedes ir a la tienda de aplicaciones de tu compañía de celular, de tu fábrica de teléfonos y bajar la aplicación y puedes escucharnos en vivo, también estar en contacto con nosotros y revisar también la programación que tenemos para ti. De la misma manera, también quiero recordarte que muy pronto tendremos ya a partir de la segunda quincena de enero nuestra primera generación para este curso que hemos denominado Habilidades para la Vida. Es un curso que está hecho pensado en tú que nos escuchas y que por qué nos escuchas significa que quieres ser mejor persona. Es un curso que va a tener dos modalidades. Va a ser a distancia, pero puedes ingresar a todas las conferencias que vamos a dar a través del aula virtual de manera gratuita, a todas. Te pasaremos el programa de las pláticas. Pero además, aquellos que quieran suscribirse y pagar el paquete tendrán derecho a presentar unos exámenes sobre su personalidad, su inteligencia emocional y sus habilidades blandas. Estos tres componentes es el eje en torno al cual gira toda esa experiencia, ¿no? Quienes quieran hacerlo solamente de escuchar, estar como oyentes, escuchando todas las pláticas, perfecto, les va a servir. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando tenemos test, tenemos una estrategia, podemos medir y sabemos por dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, aquellos que quieran hacer de manera gratuita, lo pueden hacer. Aquellos que quieran profundizar un poco más, pues bueno, habrá test, habrá sesiones de coaching, pero también tendrán acceso a una plataforma de aprendizaje para profundizar respecto a aspectos teóricos, pero también hacer ejercicios para que tú puedas adquirir para hacer tuya cada una de las competencias que te vamos a explicar en este programa. Es un programa que va a durar 3 meses y que estamos convencidos de que va a resolver, va a ser match con una aspiración muy profunda que todos ustedes tienen de saber que podemos ser mejores, de saber también que solo hace falta que te digan cómo y que además tú siempre has sabido lo que tienes que hacer. Solamente que ahora vamos a empezar a hacerlo de manera más profunda, de manera más directa y con mucha, pero mucha metodología y conocimiento profundo del ser humano. Así que te esperamos, te animamos muchísimo a que en cuanto salga las formas para suscribirse, lo hagas. Próximamente tendremos un poco más de información. Pues bueno, como decía en programas pasados, hemos hablado acerca del valor del dinero. Aprovecho también para saludar al señor Tristán, que se puso en contacto con nosotros, para agradecernos por haber tocado ese tema, ¿no? Fue un tema bien interesante y que que preparamos de manera como muy concienzuda, muy profunda, porque creemos firmemente que son cosas que debes de saber
y que si las estructuramos bien y te las transmitimos de la mejor manera posible, pueden llegar a ser el gran diferenciador de tu vida, ¿no? Una de las ideas con las que más me quedo sobre el curso, la plática que dimos, el programa que hicimos sobre el valor del dinero, de nuestra relación emocional con el dinero, es que por más conocimientos de finanzas que tengamos, nuestras decisiones las tomamos en función de nuestras experiencias. Si viví corto de dinero, eso va a afectar mis decisiones financieras, aun cuando sepa sumar, restar, multiplicar, que pueda hacer flujos financieros, mis decisiones van a estar afectadas por esa experiencia, por esa que marcó mi relación emocional con el dinero. Por eso es bien importante, ¿no? Y otra de las ideas que me gustaría que reflexionaras en ellas también y que si las pudieras enlazar con esta nueva temática sobre el valor del tiempo, es que el, a lo que tienes que aspirar respecto de tu relación emocional con el dinero es a la libertad. Es uno de los mayores réditos que te da tener una buena relación emocional con el dinero. La única persona, decíamos en el programa pasado, que se impresiona con las cosas que tú compras para impresionar eres tú mismo. Nadie más se impresiona, porque también los pueden comprar. Porque solamente tú y por tu experiencia, por tu relación o la marca que dejó el tema del dinero, es el único que en el fondo queda impresionado, pero los demás no quedan impresionados, los demás no cambian su forma de verte. Entonces, pues bueno, puedes repasar este programa también porque está en nuestra página de Facebook, Virgen de Guadalupe Radio. Pues bueno, vamos a comenzar ya. Entonces, habrá sobre el aprovechamiento del tiempo. Pues bueno, el tiempo es una regalo que tenemos y que somos privilegiados al tenerlo, ¿no? Los ángeles no lo tienen, son atemporales. Es un poco extraño, pero la realidad es que eso implicaría que nosotros sí podemos arrepentirnos. Los ángeles no tienen una línea temporal en la cual pueden cambiar sus decisiones. Pero así es, ¿no? Por eso el diablo nos odia tantísimo, ¿no? Entonces es una creación que tenemos que aprender, es un regalo, es un don que tenemos que aprender a utilizar, ¿no? De alguna manera es la posibilidad de arrepentirnos y de cambiar el rumbo y de hacer mejor las cosas, ¿no? Y siempre que hablamos, por lo menos aquí en reflexiones, sobre el tema, sobre cualquiera de los temas, me gusta siempre ponerles alguna película o algunos libros en los cuales podemos profundizar, ¿no? Y en ese tema del tiempo, pues bueno, hay mucho en cuanto a películas, ¿no? Hay una de Christopher Nolan que se llama Memento, se las recomiendo muchísimo. No sabes lo que va a pasar hasta el final, ¿no? Pero es una película extraordinaria, es muy buena, ¿no? Eh, pero creo que también en la tendencia actual se juega muchísimo con el tema del tiempo. Es muy repetitivo, te lo vas a encontrar en todas partes, ¿no? Desde modificar las líneas temporales, que es una propuesta del mismo Christopher Nolan. Para Christopher Nolan, el director de Batman, de Memento y de Tenet, el tema del tiempo es algo que le mueve muchísimo, ¿no? Juega mucho. Inception es también un tema de las líneas temporales. Interestelar también tiene el tema del tiempo y es una especie de un ejercicio que a veces sirve para tratar de entender que vivimos en una línea temporal. Entonces son películas que pueden ayudar muchísimo a reflexionar sobre este tema, ¿no? Lo único criticable para mí en este aspecto del manejo del tiempo de algunas películas es que puede llegarse a transmitir un poco la idea de que podemos cambiar el tiempo, ¿no? De que podemos volver y hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Porque desde la perspectiva del catolicismo, esto, independientemente de que sea factible o no, podríamos decir que no es necesario. Esa angustia que tiene el ser humano por cambiar lo que hicimos en el pasado, ha sido resuelta con la encarnación de Cristo y la institución de los sacramentos, particularmente el de la confesión.
porque es un cambio del pasado, es una redención del pasado, es una reiluminación del pasado, ¿no? La solamente fe católica, la filosofía católica te permite ver el pasado de una manera distinta y redimirlo. Pero el sacramento del perdón de los pecados cambia, reescribe, borra ese pecado. No, no borra el daño en la persona, pero sí borra la ofensa, ¿no? Es decir, Dios nos perdona, pero hay un tema que tiene que quedar bien claro, ¿no? Cada vez que yo peco, por ejemplo, excediéndome en el ejercicio o en el trabajo, y bueno, y después me confieso y digo, bueno, hice tal o cual cosa, bueno, se te perdona, pero te estás debilitando frente a eso en lo cual estás constantemente cayendo. Entonces, esto es bien importante, ¿no? El católico, por medio de los sacramentos, puede reescribir el pasado, puede transformarlo y verlo a la luz, a la óptica de Cristo y todo su plan de redención sobre nosotros, ¿no? Otra reflexión que tenemos que hacer los católicos sobre el tema del tiempo es algo que nos pega directamente en el tema de la misericordia, pero que también nos tiene que comprometer, ¿no? Mm, Es decir, Dios es atemporal. Es decir, Él ya sabe lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida. Y como nosotros somos temporales, de pronto podemos llegar a pensar que Dios nos va a dar algo, nos va a conceder algo, porque hemos, en cierto momento, en cierto instante, nos hemos arrepentido, hemos rezado muchísimo, eh, hicimos actos de piedad, nos hemos mortificado y sí, seguramente para Dios es importante todo eso, lo va a tomar muchísimo en cuenta, pero Él también vio nuestros peores pecados. Y posteriores a ese acto de arrepentimiento, a esa mortificaciones, a nuestras conversiones, posterior a todo eso, volvimos a caer. Entonces, Dios nos dio lo que nos dio viendo la película completa. Y sabe si le vamos a fallar o no. Lo sabe, no lo desea. Es algo totalmente distinto. Entonces, también hay que pensar desde la perspectiva católica que eh, hagamos lo que hagamos, vivimos de la misericordia de Dios. Y eso nos tiene que comprometer, no nos tiene que hacer decir, bueno, pues tal, él ya vio, ya lo vio, ya sabe si va a pasar. No, hay un juego muy extraño, pero que tiene esta implicación de entender que vivimos siempre de la misericordia. Cualquier cosa que nos suceda, que Dios nos lo conceda, ya contempla el hecho de que Él sabe después lo que vamos a hacer, ¿no? El clarísimo ejemplo es Judas. Ya sabía que lo iba a traicionar y aún así le hizo cosas buenas para él, le dio cosas buenas. A Pedro también sabía que lo iba a traicionar, que iba a corregir y que después lo seguiría traicionando en algunas otras cosas, ¿no? Y aún así siguió, no cambió sus planes de darle y darle en abundancia. Entonces, esta percepción, esta concepción del tiempo nos tiene que llevar entonces a pensar que vivimos de la misericordia. Somos beneficiarios de la misericordia, pero es una misericordia que nos tiene que comprometer, que no nos puede dejar indiferentes, ¿no? Es como, y así lo tenemos que ver, es como ver que a Cristo le costó sangre, un sufrimiento terrible, redimirnos y tomar esa actitud como de María, ¿no? Que sabía que no podía tomar lugar de Cristo, deseaba profundamente tomar lugar de Cristo, pero sabía que no lo podía hacer. Pero sufrió, lo acompañó lo más que pudo en ese camino hacia la cruz, ¿no? Entonces, esa actitud como muy mariana es fundamental en esto del tiempo, ¿no? Y sé que tú lo vas a hacer, sé que me lo vas a dar, pero quiero estar ahí, quiero comprometerme, no quiero hacer como si fuera mí. Deseo profundamente hacerlo en tu lugar, aunque sé que solamente tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, estas reflexiones de entrada me parece que son fundamentales respecto del manejo del tiempo. Es un don de Dios y nos tiene que llevar
eh, a valorar la propuesta de Dios contra la propuesta de los hombres, ¿no? La propuesta de los hombres es, tenemos que buscar una forma de volver al pasado para cambiarlo y que las cosas sean de manera distinta. La propuesta de Cristo es, voy a morir por ti, voy a cambiar las cosas, voy a instituir un sacramento. No solamente te he dado el tiempo como un regalo, sino que ahora te doy el sacramento para perdonarte por las cosas que hayas hecho. Pero también vivimos de la misericordia. Entonces, siempre que hablemos de temas del tiempo, tenemos que verlo desde esta perspectiva. Y como consecuencia de esta perspectiva, tenemos que empezar a manejar metodologías, hacer esfuerzo para hacer un mejor uso del tiempo. Ese es el inicio siempre, ¿no? Esto es un don de Dios, esto es algo que Él me dio y que tengo que aprender a administrarlo, ¿no? El tiempo es un bien, un regalo, un don que tengo para ganarme la eternidad. ¿Qué voy a hacer para ganarme la eternidad con el resto del tiempo que me queda? Eso es fundamental en el católico. Bueno, y para hablar del tema del tiempo tenemos que pasar necesariamente por la concepción que tiene el cerebro, cuál es la actitud que asume el cerebro sobre el tema del tiempo. Y lo primero que hay que decir es que al cerebro le gusta el orden. Puedes ser creativo, puedes ser estructurado, racional, emocional, como tú quieras, pero a final de cuentas le gusta el orden al cerebro. Para el cerebro es importantísimo que haya una estructura, jerarquizaciones, prioridades, ¿no? Si no, por ejemplo, tú puedes llegar a experimentar que por tú mismo puedes hacer esta experiencia, ¿no? Tienes que redactar algo, tienes que sintetizar algo y, pues, no sé, te has informado, tienes muchas notas y tienes mucha información, ¿no? Si tú quieres poder sintetizar toda esa información por escrito, tienes que ordenar tu escritorio. Necesariamente tienes que hacer a un lado las cosas para que tú puedas por fin hacer una síntesis de algo que quieres expresar o de lo que quieres hablar. Entonces, al cerebro le gusta el orden, ¿no? Aquellos que trabajamos, por ejemplo, con metodologías como Lego 6 una de las primeras cosas que nos enseñan es que cuando construyes algo que quieres expresar y que lo tienes que hacer callado y que solamente construyes con las manos, antes de que des tus conclusiones que ya pueden ser habladas, retiras todas las piezas que no vas a utilizar y te quedas solamente con el modelo que has construido con piezas de Legos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro necesita ese orden para poder aterrizar sus ideas, ¿no? Entonces, respecto al tiempo, no hay que olvidar, al cerebro le gusta el orden, ¿no? El cerebro le gusta el éxito, el cerebro también es perfeccionista y también al cerebro le fascina el tema de la autoestima, o sea, lograr cosas, que esas cosas queden bien y es un satisfactor que el cerebro va a disfrutar muchísimo, ¿no? Aquí empieza entonces a tomar esta como relevancia el poder ser unos muy buenos administradores del tiempo, porque le gusta el orden, pero además tiene una relación directamente proporcional, intrínseca con el tema de la autoestima derivada de que al cerebro le gusta que las cosas queden bien y además le gusta tener éxito, le gusta concretar, cerrar ciclos, aterrizar las cosas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que si tienes un pendiente, algo que tengas que hacer, el que ya tienes todos los elementos y que nomás falta como que atar algunos puntos, atar algunos cabos, no, estás inquieto hasta que no lo logres. El cerebro te está dando la atención, ya, vamos a terminar esto, vamos a cerrar ese ciclo, vamos a otra cosa, ¿no? Entonces, al cerebro le gusta muchísimo eso, lo disfruta, lo necesita, ¿no? Por eso, de pronto, el tema del tiempo puede ser percibido de manera distinta por el cerebro, ¿no? También hay algo que impacta muchísimo nuestra administración del tiempo, ¿no? Y con esto que voy a decir, tengo que dejar muy claro que administrar el tiempo no es hacer las cosas rápido, es hacerlas bien. Recuerda lo que te acabo de decir, al cerebro le gusta que las cosas queden bien, no le gusta que queden rápido.
Es muy distinto. Hay muchas personas que consideran, por ejemplo, un éxito o un buen hábito que llegue al final del día y en tu bandeja de correos o en tu bandeja de pendientes no hay nada, todo lo hiciste. Bueno, ¿cómo lo hiciste? Al cerebro no le importa tanto hacer las cosas como hacerlas bien. Digamos que hay un equilibrio. Sí le gusta hacer las cosas, pero tienen que estar bien hechas. Hacerlas y hacerlas mal no es no es algo que resuelva los problemas de administración del tiempo, ¿no? Entonces, hay una relación bien interesante en el tema de la procrastinación. Procrastinar es un defecto que es dejar las cosas para después. Pero hay muchos científicos que defienden que hay una sana procrastinación, que es cuando estás atento a lo que el cerebro te está diciendo y que te marca como una saturación, ¿no? Eso implica que me he esforzado, he estado avanzando en algo, lo estoy pensando, estoy tomando notas, pero no avanzo, ya me trabé, ¿no? Entonces el cerebro lo que te está pidiendo es vea otra cosa, enfócate en otra cosa y luego hablamos. Entonces es dejar, sí, literalmente algo para después, pero no porque te da flojera, sino porque el cerebro ya está saturado, ¿no? Entonces, el cerebro no se satura a los 5 minutos, el cerebro se satura después de un buen rato de estar metido en algo, ¿no? Entonces, sí es necesario eh, entender cuando el cerebro me está pidiendo, necesito un break, necesito un rompimiento y ahorita te doy respuestas, ¿no? ¿Eso qué implicaría en nuestra vida cotidiana? Una sana procrastinación implicaría, por ejemplo, que en jornadas laborales te levantes, hagas estiramientos o vayas por un vaso de agua cada, no sé, 45, 50 minutos, ¿no? Si te permite, si el cerebro no te está pidiendo un rompimiento, entonces, pues, tú dale para adelante, ¿no? El esquema americano es bien interesante y no olvidemos que es una cultura exitosa, que es un país poderoso. Y eso implica que, bueno, se levantan como muy temprano, después desayunan, también tempranillo, y por ahí de las 12 1 de la tarde comen algo rápido. La comida rápida que en nuestros países de origen es como la principal, aquí es más como un entremés, ¿no? Como un almuercillo, para después cenar por ahí de las 6 de la tarde y ya quedarte en casa, ¿no? Entonces, esos rompimientos son como muy sanos y te pueden ayudar a procrastinar de manera adecuada, eh, para que el cerebro descanse lo suficiente, se oxigene y puedas como cerrar o concretar ciertas cosas, ¿no? Y por último, también el cerebro te plantea un reto que es el de la optimización. Por un lado, el cerebro busca hacer todo con el mejor uso posible de los recursos, tiempo, recursos materiales, probabilidades de éxito, y entonces trata de combinarlo de la manera más óptima posible, ¿no? Pero alguien podría decir, ¿es hacerlo con el menor esfuerzo? Sí, de acuerdo, pero también muchos podrían entenderlo como esto es hacerla mal las cosas o flojera o desidia, ¿no? No. El reto de la optimización sí es ese, hacer las cosas con el menor esfuerzo posible. Paradójicamente, eso implica que, por ejemplo, una persona que estudia todos los días y que eso es como la mejor forma de prepararse para un examen, está haciendo las cosas con el menor esfuerzo posible. Y una persona que no estudia y que 24 horas antes de un examen se pone a estudiar como loco, no está haciendo un uso óptimo del tiempo, no está haciendo el menor esfuerzo. Es menor el esfuerzo cuando estudias diario a final de cuentas que cuando estudias 24 horas seguidas. Estudiar 24 horas seguidas para un examen es un desgaste brutal y no aprendes nada. Da la impresión de que cuando haces algo así, conforme escribes las respuestas del examen, se te van olvidando las cosas. Así, tal cual. Es como si no lo retuvieras. Cuando procrastinas, que era el punto anterior, entonces lo que estarías logrando es retener las cosas.
¿Ok? Entonces, todo esto juega, todo esto hay que meterlo en la licuadora cerebral para tratar de entender que al cerebro le gusta el orden, al cerebro le gusta el éxito, le gusta que las cosas queden bien, y todo eso impacta en un tema que necesitamos todos, que es la autoestima. Hay que entender también que la procrastinación no es mala, necesariamente cuando es por flojera, sí, pero cuando conoces bien tus límites y haces lo que tienes que hacer y en los tiempos que lo tienes que hacer, entonces el cerebro te va a ir diciendo, ya no puedo más, vamos a otra cosa, ¿no? Evidentemente, si haces las cosas a tiempo y con tiempo, vas a poder identificar más claramente cuando es una procrastinación sana. Cuando lo dejaste a última hora, pues aunque estés saturado, pues no, pues sigues derechito y hasta que lo termines, ¿no? Y también está el tema de la optimización, ¿no? Que es hacer las cosas con el menor esfuerzo posible, pero eso implica hacerlas con tiempo, hacerlas bien, generar éxitos como decíamos antes, impactar el tema de la autoestima, ¿no? Los que nos están viendo por, eh, eh, por Facebook, podrán ver que estamos colocando toda esa información en la pantalla, ¿no? Entonces, eso sería lo primero que tenemos, de lo que tenemos que hablar, ¿no? Ahora, el primer modelo que quiero plantearles tiene tres elementos. Uno es que un buen manejo, una buena administración del tiempo pasa por la eficacia, la diligencia y la organización. La eficacia es como la capacidad para hacer uso del tiempo de manera productiva. Y en el momento en que lo tienes que hacer, por ejemplo, ¿no? Hay un libro que se llama ¿Cuándo? Y ese libro lo que propone es que todos tenemos como tres grandes bloques temporales durante el día, ¿no? Está un bloque de tiempo que normalmente para la inmensa mayoría de las personas es por la mañana, que es de mucha actividad, mucha intensidad, avanzo rápido, estoy enfocado, ¿no? Después, para la mayoría de las personas viene una especie de meseta, ¿no? Baja la actividad, estás más cansado, llega la hora del almuerzo y pum, baja tu capacidad de enfoque, ¿no? Es esa meseta, ¿no? Normalmente es a mediodía. Y después del almuerzo, sube tu productividad, pero no como en la mañana, ¿no? Entonces, en la mañana es mucha productividad, a mediodía es un poco bajas la actividad, es lo normal, y durante la tarde vuelves a incrementar, ¿no? Son esos tres grandes bloques, ¿no? La mayoría los tiene así, pero puede darse algún cambio, ¿no? Hay ciertas personalidades que podrían tener un orden distinto, ¿no? Tenía un profesor que nos daba clases en la preparatoria donde yo era responsable de la disciplina, y él, por ejemplo, daba clase en la mañana, dormía en la tarde y trabajaba durante la noche. ¿Por qué? Porque él era asesor, era maestro de cálculo y era asesor para temas de cálculos estructurales, es decir, revisar que una estructura resista lo que se le va a poner encima, ¿no? Entonces, que un edificio no se caiga, que una casa no se caiga, que un puente funcione de manera correcta, implica hacer un cálculo, son los calculistas se les llama, ¿no? Entonces, él decía, no, si no lo hago en la noche cuando nadie me está molestando, no me puedo concentrar y no va a salir. Entonces, él tenía un orden distinto en esos tres grandes bloques, ¿no? Entonces, primero, eficacia, ¿no? Y esa eficacia implicaría entonces identificar cuáles son esos tres bloques tuyos y hacer o ejecutar de la manera en la que corresponda cada bloque, ¿no? Entonces, si tu bloque intenso es por la mañana, entonces en la mañana es cuando tienes que planificar, proponerte y avanzar lo más posible, pero también tienes que ser realista, ¿no? No puedes proponerte demasiadas cosas, ¿no? Y a mediodía, pues, si a mediodía está tu meseta, entonces, bueno, no te pongas a hacer cosas que requieran demasiada
concentración porque tu cuerpo no está concentrado en ese momento, está más bien relajado, ¿no? Sería como el momento para hacer cosas un poquito como más rutinarias, ¿no? Y al final del día, pues bueno, puedes acelerar el paso para tratar de concretar las cosas en esta combinación de bloques, ¿no? Mucha actividad, menos, y después como acelerar, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Si te pones a verlo así, es extraordinaria la forma en la que Dios nos diseña, ¿no? Entonces, esto sería un poco la eficacia, ¿no? Hay que ser eficaces para tener un buen manejo del tiempo. Diligencia es la capacidad para perseverar a pesar de distracciones y además es una tendencia a posponer las cosas. No es la capacidad para que las distracciones o la flojera por hacer las cosas no interrumpa el flujo continuo. Lo dijimos al principio, hay una sana procrastinación. Pero eso, ¿qué implicaciones tiene? Que si estás saturado de una actividad que tienes que hacer, te levantas, tomas agua, si estás listo para continuar, continúa. Si no, haces otra cosa distinta de tu trabajo y después regresas, ¿no? Sería como, imagínate un estudiante de preparatoria, ¿no? Y que tiene que hacer un trabajo de matemáticas y, bueno, está 2 horas sobre el tema de matemáticas, se satura, bueno, pues no significa que te vas a poner a jugar 3 horas videojuegos, ¿no? Te vas a poner a hablar por teléfono, no sé, no. Significa que, bueno, pues cierras el cuaderno de matemáticas y abres el de literatura y haces cosas de literatura y después regresas al tema de matemáticas, ¿no? Entonces, eso es diligencia, no dejar de hacer, requiere de mucha fuerza de voluntad para que las distracciones y la flojera no te gane, ¿no? Y fíjate que en esta parte hay muchos ejercicios, muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero una cosa que aconsejo yo muchísimo para formar la diligencia es si vas a entrar a eh, a internet a buscar información, concéntrate solo en la información que vas a buscar y no te vayas por cosas que no tienen que ver con lo que estás buscando. Ya no digamos malas, pueden ser cosas buenas, pero no es lo que estás buscando. Entonces, si estás buscando un tutorial para aprender cómo se maneja una herramienta, bueno, concéntrate en eso. Si aparece a la hora de la búsqueda un video bien interesante de cómo funciona un puente colgante en no sé qué parte del mundo, no, no, o sea, tienes que hacer un esfuerzo por no irte para allá y regresar hacia lo que tienes que estar, ¿no? Entonces, eso te ayudaría muchísimo a formar la diligencia. Entonces, vas a lo que vas y te sales y haces lo que tienes que hacer, ¿no? Puede servir que digas, bueno, si es algo interesante lo que te estaba o lo que estaba a punto de distraerte o de convertirse en un obstáculo, pues, apúntalo y luego lo ves, ¿no? Y el último elemento de esta metodología del manejo del tiempo es la organización, que es la capacidad para mantener un ambiente de trabajo ordenado y para abordar las tareas de una manera sistemática. Esta es la organización, ¿no? Aquí siempre tenemos un tema, ¿no? Hay como diferentes formas de organizarse. Eh, a veces hay algunas personas que tienen una obsesión por el tema del orden y hay que entender que el orden está para lograr las cosas, no como un fin en sí mismo, ¿no? Me acuerdo que había un empleado en el colegio que que estaba obsesionado con el tema del orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, estábamos en la cocina en un evento y estábamos, pues eso, cocinando y esta persona obsesionada con el tema del orden, cada vez que caía algo al suelo, sacaba un trapeador y en ese momento lo limpiaba, ¿no? Entonces llegó el jefe y le dijo, oye, a ver, o sea, deja de hacer eso no es orden, eso no es organización, porque estamos todos moviéndonos en la cocina. Y si alguien se resbala y se cae y se accidenta, pues todo se nos viene abajo. Si a la hora que empecemos a sacar la olla con la comida se resbala alguien porque está jabonoso el suelo, pues se nos viene para abajo el evento. Entonces, eso que estás haciendo no es orden, no es organización. El orden y la organización
tienen que estar orientados a que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Entonces tenemos que tener como mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Qué prácticas o qué elementos te pueden ayudar para el tema de la organización? Es, por ejemplo, tener un lugar para cada cosa. Eh, Haz memoria, date cuenta como, por ejemplo, hay, no sé, en la zona de herramientas de casa, o las mujeres, también el tema de la cocina, pues bueno, hay más en las herramientas, ¿no? Tú puedes ver cómo hasta hay gente que dibuja la forma de la herramienta para que quede claro que ahí va esa herramienta. Entonces, eso implica que la usas, la tomas de ahí, la pones sobre la mesa de trabajo, la dejas de utilizar y la regresas, pero a su lugar. Si no tiene un lugar donde estar, cualquier lugar es bueno. Entonces, eso no funciona. Entonces, busca que en tu casa, en tu lugar de trabajo, en las zonas que frecuentas, haya un lugar para cada cosa. Es este primer modelo. Entonces, ¿no? Eficacia, diligencia y organización. Eficiencia es hacer un uso correcto de las cosas, un uso óptimo y que implica tener como métodos o metodologías o técnicas para hacer o concretar las cosas, ¿no? La diligencia es la capacidad para que las distracciones o los obstáculos no te detengan. Y la organización es tener todo dispuesto para que las cosas sucedan como tienen que suceder. Vámonos con el modelo 2 para la organización del tiempo, para hacer un buen manejo del tiempo. Ya vimos uno de los modelos, vamos al 2. Aquellos que nos están viendo a través de la página de Facebook, pueden ver ya una serie de gráficos que les estamos colocando sobre el modelo 2. El modelo 2 contempla tres como grandes componentes, ¿no? Y es el modelo en el que más nos vamos a detener, ¿no? Primero lo primero, después combatir lo que te hace perder el tiempo y después organizarte, pero mantenerte organizado. Son estos tres grandes bloques, ¿no? Primero lo primero, después combatir lo que te hace perder el tiempo y como tercer bloque o tercer componente de esta metodología es organizarte para mantenerte, organizado, ¿no? Si vemos o si comparamos estas dos metodologías, vamos a ver que tienen como similitudes, ¿no? O incluso una de ellas podría ser como una especificación de la otra, ¿no? Pero vale la pena generar este contraste, ¿no? En el cual, por un lado, tenemos que ser eficaces, diligentes y organizados, pero también por el otro es poner en primer lugar lo primero que tenemos que hacer, que tiene que ver con organizarte, ¿no? Entonces, ahí hay una coincidencia, ¿no? Eh, la segunda aportación de este modelo es que hay que mantenerse organizado. El organizarte para hacer algo no es lo mismo que organizarte y mantenerte organizado. A ver, ¿por qué? Porque el cerebro necesita trabajar de manera o ser ordenado. ¿Ok? Si soy desordenado y tengo que ordenar las cosas para poder trabajar, entonces estaré ordenando temporalmente las cosas. Habrá una mejor disposición de lo material, pero no tengo un cerebro organizado. Y la organización no solamente es que todo esté en su lugar, sino también una jerarquización de cosas. Y aquí es bien importante hacer primero lo que tienes que hacer primero. Y para hacer primero lo primero, pues no solamente es un tema de ponerle número a las cosas y acomodarlas de manera eh, aleatoria, ¿no? El otro día veía cómo en las torres de control planifican las salidas y las llegadas de los aviones, ¿no? Entonces uno puede ver cómo tienen usan mucha tecnología, pero también utilizan muchos soportes visuales, ¿no? Entonces tienen unas como tablitas con canaletas y en cada canaleta ponen eh, una como tablilla donde está el avión, ¿no? Que está haciendo
que está esperando o que se va a tomar una pista, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen esa como ese orden visual y les queda claro que hay este avión está en la cola de espera para salir o para llegar, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo de primero lo primero, ¿no? Un ejemplo de combatir aquello que te hace perder el tiempo sería, como por ejemplo, no saber decir que no. Y, y cuando hablamos de no saber decir que no, no es solamente un tema de, pues es mi tiempo y ya, ¿no? No es un tema de solamente, hay momentos en los que digo no y otros momentos en los que sí, no, sino que por un lado está la parte emocional, ¿no? Que tengo que tener los arrestos para poder decir que no. Pero también está un tema de que si te piden algo que no es factible hacer, pues bueno, uno tiene que hacer un cálculo mental y decir, pues no la libro, no voy a poder entregar esto que me están pidiendo porque simplemente pues no se puede, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues no se puede por factores externos a los tuyos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace edición de video o de audio, para que ustedes se den una idea, digamos que editar en video y en audio implica como poner capas, ¿no? Uno pone el fondo. Los que me están viendo en Facebook van a poder ver que tenemos un fondo que es blanco. Después, arriba del fondo blanco, vienen los gráficos de las metodologías que estamos viendo, ¿no? Después, de su lado, si lo están viendo de frente, de su lado derecho hay un logotipo de la estación, ¿no? De Virgen de Guadalupe Radio, ¿no? Y del otro lado está una imagen en miniatura mía, ¿no? Bueno, pues cada una de esas es una capa. Y cuando uno edita un video así, tiene que hacer algo que se llama renderización, que es como fusionar todos los elementos para que quede en una sola cosa, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso de renderizar puede tardar horas. Entonces, si terminas de hacer algo y alguien te dice, bueno, pues me lo mandas en 5 minutos, pues no se puede, es imposible. No me puedo comprometer a mandarte algo cuando no va a haber tiempo suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces, pues uno tiene que tener la claridad, el dominio de la tecnología como para decir, no es posible hacerlo así, pero también la fortaleza emocional para decir, pues no se puede y se lo tengo que decir, tengo que avisar, no es culpa mía, aunque me regañe, no es culpa mía, no es algo que depende de mí, pues tengo que avisar y tengo que decir que esto que me están pidiendo simplemente no es, no es factible, ¿no? Pues bueno, vamos a profundizar un poquito más en este modelo, este segundo modelo, ¿no? En el cual tenemos, repito, tres grandes segmentos, ¿no? Primero, lo primero, hay que combatir lo que me hace perder el tiempo, pero también hay que organizarme y mantenerme organizado, ¿no? El, y en ese sentido, pues vamos a hablar de no tanto el concepto, sino cuáles son los ejercicios que me ayudarían a que lo primero, a que me organice y me mantenga organizado y que combata lo que me hace perder el tiempo, ¿no? Entonces, primero lo primero, hay que llevarlo a cabo a través de estas prácticas, ¿no? Primero, tienes que revisar eh, tu, eh, tu práctica laboral actual, ¿no? En el sentido de que muchas veces tomamos un puesto sin leer el manual. Y en ese sentido, no podemos nosotros, o no tenemos elementos para definir qué hay que hacer primero, qué es prioritario, qué es más importante, ¿no? Por ejemplo, para los que somos contadores, pues bueno, anualmente hay lo que se llama una auditoría, que es una revisión de los números que haces, pero mensualmente hay que hacer conciliaciones bancarias. Entonces, si haces los procedimientos que mensualmente tienes que hacer, pues bueno, la revisión anual va a salir bien. Pero si no lees tu manual de la descripción del puesto y no entiendes esa parte, pues bueno, no vas a poder tener métodos para decir va primero esto y después
va esto otro, ¿no? De hecho, una de las principales causas o fuentes de estrés laboral es que la gente no sabe exactamente lo que tiene que hacer. La gente no ha sido capacitada para la función que tiene que ejercer, ¿no? Entonces, esto de primero, lo primero no es tan sencillo, ¿no? Y lo segundo es, tienes que planificar el trabajo, pero también tienes que trabajar el plan. Es un juego de palabras bien interesantes, ¿no? Porque la planificación del trabajo implica decir, pues bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, ¿no? Pero trabajar el plan implica, pues bueno, hacer los cambios que tengas que hacer en dado caso de que tus planes no puedan hacerse como lo tenías contemplado, ¿no? Aquí es un poco lo que decíamos antes, ¿no? No podemos poner como fin el medio. El medio tiene que ayudarnos para hacer el fin, que es concretar las cosas, que es administrar el tiempo. Pero si voy a tener un plan, ese plan tengo que estar revisándolo constantemente, que sirva para lo que fue diseñado. No podemos ir por la vida diciendo, bueno, esto es lo que planeamos y de ahí no nos vamos a mover. No. El plan tiene que ser revisado constantemente para tener claro o saber que realmente está sirviendo para aquello para cual lo estuvimos pensando, ¿no? Pero sí es bien importante hacerlo, ¿no? Yo les recomiendo mucho a las personas que al inicio del día tomen una hoja blanca, sin rayas, sin cuadros, sin nada, y tracen las actividades del día. Y en la medida de lo posible que también utilicen como colores distintos. No utilicen mucho texto, más bien es poco texto y muchas imágenes, flechas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando lo haces de esa manera, puedes llegar a decir, a ver, esto me impacta aquí, acá y acá. Entonces, bueno, si hago esto, voy a destrabar quién sabe cuántas cosas, ¿no? Entonces, lo puedes hacer de esa manera, ¿no? Pero también puedes llegar a poner en ese plan matutino que te hagas ciertas claves que te digan, vaya, si, por ejemplo, no me habla el proveedor que me va a traer esta pieza, entonces, pues bueno, no puedo esperar, no puedo dejar de hacer cosas. Entonces tendrían que cambiar mis escenarios y decir, vamos para otro lado, ¿no? O vamos a trabajar en otra cosa que sí puedo, en la que sí puedo incidir, ¿no? Entonces, tienes que planificar el trabajo, pero no tienes que ser obsesivo respecto de ese plan. Recuerda siempre que el plan sirve, es un medio para lograr algo. No puedes perder de vista que estás buscando lograr algo. Y créeme, y reflexionalo, voltea hacia atrás y date cuenta que sí te ha pasado. En ocasiones, querer respetar a rajatabla un plan ha sido una de las mayores fuentes de pérdida del tiempo. No pude instalar el software, no está funcionando algo y estoy píquele y píquele y píquele y píquele y creo que y hago lo mismo esperando que haya un resultado distinto. Pues no, tienes que planificar el trabajo, pero también tienes que trabajar el plan, tienes que cambiar cuando sea necesario. Eso también es planificación. Que las cosas no salgan como esperas no es una derrota, no es que que se acabó el plan, no. Planificar es algo que se puede hacer cada segundo si es necesario, ¿no? Tercer elemento para poder trabajar de lo de primero, lo primero. Tienes que tener un objetivo claro. Pero de verdad, parece como básico de perogrullo o como elemental, pero tienes que tener un objetivo claro. En una ocasión me subió un coche junto con varios de la oficina y se subió el jefe, evidentemente lo dejamos al frente, y manejó uno de los de la oficina, pero que tenía fama de manejar un poquito rápido, ¿no? Entonces el jefe agarró una de esas etiquetas adhesivas de oficina, esas amarillitas, y puso 60 kilómetros por hora. Lo desprendió del blog y se lo puso en el cristal, ¿no? En un lugar donde no lo observaba. Y le dijo, de ahí no pasas, ¿ok? Entonces, y de verdad, no sé, los que trabajamos también haciendo clases o haciendo contenidos, de pronto, pues nos tenemos que poner una etiqueta
donde no se nos olvide cuál es el objetivo, para que no lo perdamos de vista y que nos preguntemos constantemente si esto que estoy a punto de hacer contribuye o no al cumplimiento de ese objetivo, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no? Es también un poco el tema de evaluar tu práctica laboral, que es lo que decíamos antes, ¿no? Cada vez que alguien te pide algo, tú tienes que preguntar y preguntar y preguntar hasta que te quede claro cuál es el objetivo, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión, cuando fuimos de parte del, íbamos del colegio, íbamos a visitar a una familia, entonces, pues de pronto haces ciertas gestiones para, no sé, pedir un donativo para construir la alberca, ¿no? Entonces, con el padre que iba, era muy metódico, tenía un excelente trato con las personas, pero también era muy metódico y eso me gustaba. Y cuando me pedía que lo acompañara a alguna cena, él me decía, el objetivo es este. Y en más de alguna ocasión me dijo, el objetivo de ir a esta cena es que se la pase bien la familia. Entonces, no es decirle que su hijo no se porta bien, no es hablar de las siguientes actividades del colegio, no es pedir dinero, no. El objetivo es solamente pasarla bien. Entonces, y cada vez que íbamos, así lo dejaba muy, pero muy claro, cuál es el objetivo de lo que estamos buscando. Entonces, si tienes un objetivo claro, si el objetivo ha sido fijado y es claro, entonces puedes decir que primero lo primero y después lo accesorio. ¿Pedir dinero es importante? Sí, pero primero lo primero. Lo que te pidieron o lo que me pidieron en esas reuniones era que la gente se la pase bien. Siguiente, para fortalecer la actitud de primero lo primero, ¿no? Invertir tiempo para ahorrar tiempo. Es decir, y esto es algo muy típico de nosotros latinos, ¿no? Tú pícale, o sea, dele, píquele, píquele. O sea, aquí se aprende, moviéndole, ¿no? No, o sea, es una combinación. Evidentemente, no vas a poder aprender cómo afinar un auto solamente leyendo el manual o el instructivo. Porque mucha gente dice, no, con eso no vas a aprender. Evidentemente no, pero tampoco lo vas a hacer bien si te vas directamente al motor. Tiene que ser una combinación. Entonces tienes que invertir tiempo para ahorrar tiempo, ¿no? En la actualidad es muy común encontrarte tutoriales para todo, ¿no? Se lo aprendí de otra persona que cada vez que quería hacer algo, que con un software o con una plática o con lo que tú quieras, buscaba primero un pequeño tutorial que explicara cómo hacerlo. Entonces, yo lo veía que de pronto invertía 15 o 20 minutos que los demás no queríamos invertir porque decían, no, no, o sea, esto urge y no puedo ponerme a ver un video 15 minutos. Y en realidad él terminaba antes que nosotros y terminaba no solamente antes, sino que mejor. Entonces, invierte tiempo para ahorrar tiempo. Siguiente, para lo primero es aprender a decir que no. Pero aquí habría como dos elementos, ¿no? Uno lo dejamos de lado, que es la parte emocional, ¿no? A ver, sí, a veces cuesta trabajo decir que no, pero ¿cómo vas a tener elementos para decir que no si no tienes claro cuál es el objetivo? Si no has leído el manual del puesto, o si no has invertido tiempo en ver un tutorial, ¿no? A lo mejor en el tutorial encontraste que eso que te están pidiendo es imposible hacerlo. No se puede. Simplemente no se puede. Entonces, ¿cómo vas a tener elementos para decir que no? Tienes que tenerlos, pero además formar la parte emocional de tal manera que logres tener los arrestos para que así sean las cosas, ¿no? Todo esto te va a permitir, no sé, eliminar lo innecesario, lo accesorio, que siga siendo accesorio, es decir, si me queda tiempo, pues se lo pongo, ¿no? Si no, pues a final de cuentas, esto es como accesorio, ¿no? Y también hay un tema de la ley de Pareto, ¿no? La ley de Pareto que es a veces el 20% del esfuerzo es para el 80% de la meta, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte porque de pronto sí puede pasar, sí puede suceder, ¿no? Combatir lo que te hace perder el tiempo, ¿no? Tienes que encontrar que
tienes que hacer un historial, ¿no? Y lo que te recomendaría es que pudieras escribir y decir tú, bueno, ¿por qué motivos he tenido que parar, ¿no? ¿Por qué históricamente las cosas no han fluido como tendrían que haber fluido, ¿no? Y tratar de resolverlo, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ¿no? Algo que a mí me fascina es poner en silencio algo, el teléfono, para que si voy a hacer algo no tenga interrupciones, ¿no? Entonces descubrí que el teléfono, si lo hay una función en la que si lo volteas con la pantalla hacia abajo, hacia el escritorio, se pone en automático en el modo de no interrupciones, ¿no? Entonces, eso me sirve muchísimo, lo aprendí a hacer y ahora es lo que es lo que utilizo, ¿no? Y bueno, también el tema del manejo de las interrupciones, ¿no? Para combatir lo que te hace perder el tiempo, hay que aprender a decir que no, ya lo dijimos, pero también hay que aprender a decirlo de tal manera que no te termine desgastando, pero tampoco implique pelear con alguien o generar una situación que puede llegar a ser un poquito tensa, ¿no? Lo último es eh, organizarte y mantenerte organizado, ¿no? Ya hablamos un poco de que tienes un plan y tienes que trabajar el plan. Lo siguiente sería que tienes que agrupar tus tareas, tienes también que aprender a priorizar. Y fíjate que está todo junto como pegado, ¿no? Si no tengo claro lo que necesito, tampoco puedo priorizar. Si no tengo la claridad de lo que se espera de mí, pues no puedes priorizar, ¿no? Haz cosas también para este tercer bloque que puedes ver en pantalla, que es como cosas tan prácticas como despejar el escritorio. Tienes también, por ejemplo, para organizarte y mantenerte organizado, revisar tus leyes del placer. Es decir, hay cosas que pueden ser bien difíciles, pero que como me generan placer, las hago. Bueno, ese no puede ser el criterio. Tienes que organizarte y mantenerte organizado. Y tienes que poder priorizar y decir, es lo que tengo que hacer, me guste o no me guste, esto es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Después está las listas de control o los checklists. De hecho, hay un libro completo que se llama el fenómeno checklist, ¿no? Que es para organizarte y mantenerte organizado. Hay ciertas cosas que tienes que hacer que puedes llegar a pensar que como las haces diario, pues tal cual, las vas a memorizar y así va a suceder, ¿no? Pero lo que sería mejor es que lo pusieras por escrito y dijeras, a ver, si tengo que subir mercancía al camión, pues bueno, y lo primero que tengo que hacer es checar el código de barras. Después tengo que verificar con el almacén que esté la orden lista. Y después tengo que verificar que la tarima tenga un chip que es con el que lo dejan entrar a la otra fábrica, ¿no? Tenía un cliente que tenía ese método, ¿no? O que tenía que cumplir con esos requisitos, ¿no? El cliente le pedía que la tarima tuviese un chip para que a la hora que entrara el camión en automático registrara la entrada, ¿no? Entonces, ¿qué implicaba eso? Que si se nos olvidaba poner el chip, el camión no entraba y ya se paraba absolutamente todo. Entonces, para evitar que eso nos volviera a suceder, porque nos estaba sucediendo, hicimos una lista de control, un checklist, de tal manera que, aunque lo haces diario y lo haces varias veces al día, era importante que marcara sí, 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 vámonos, vamos al otro, ¿no? Es el método que utilizan los pilotos para poder planificar el despegue, el aterrizaje y prácticamente toda la ruta, ¿no? Estar siempre checando que las cosas estén como lo tenemos pensado o planteado, ¿no? Entonces, ese es el modelo 2 que también te quiero compartir con medios como muy concretos para el manejo del tiempo. Bueno, pues se nos fue el tiempo volando. Esto fue Reflexiones. Mi nombre es Bernardo Osorio. El día de hoy hablamos sobre el aprovechamiento del tiempo. Espero que todo lo que hemos platicado el día de hoy te sirva, lo puedas poner en práctica y puedas convertirte en una mejor persona, que de eso se trata, ser mejores cada vez, siempre y de manera continua. Que Dios te bendiga.